Ok, estudiantes, continuando con la tercera y última parte de lo que tiene que ver con creación de clases y objetos, ¿sí? Yo me había quedado con la pregunta de por qué yo quiero crear un objeto, por qué mejor no le pido al usuario que me coloque largo por ancho. En esencia básica, si fuera una sola cosa y algo tan sencillo como un largo y ancho, pues funciona, simplemente se lo pides, haces la multiplicación dentro del main y muestras el resultado, eso sirve, ¿sí? Pero si yo te digo, mira, yo quiero que me hagas el largo y el ancho de 100 rectángulos, tú me dices, yo lo soluciono igual de rápido, yo coloco un while o coloco un for que se repita 100 veces todo eso. En esencia básica funciona y eso también funciona, ¿sí? Pero el problema está en que cada vez que tú hagas el while o hagas el for, ¿sí? Siempre es verdad, vas a mostrar el resultado del área, por ejemplo, ¿sí? Y del perímetro, los vas a mostrar. Pero cuando te toca hacer la siguiente iteración, o sea, la siguiente repetición, digamos que el área te salió 20 la primera vez, en la primera repetición te salió 20, pero en la siguiente repetición ese 20 ya se va a perder, tú ya lo perdiste, ¿sí? Y va a ser ahora un nuevo valor, ¿sí? Va a cambiar. Puede ser el mismo, pero porque estás ingresando los mismos valores, pero llega un momento en que el valor que habías calculado la primera vez se pierde la segunda vez y el de la segunda vez se va a perder cuando pase una tercera vez y así se va a perder todos esos valores. Se van a mostrar en pantalla, sí se van a mostrar, pero se van a perder. Cada vez que tú sigues a la nueva repetición se pierden. Entonces, por eso es que se crea mejor un objeto, ¿sí? Porque ese objeto me mantiene los datos me mantiene los datos. Entonces, por ejemplo, yo hubiera podido crear otra figura, ¿sí? Algo que se llame rectángulo figura 1. O sea, yo hubiera creado otro objeto llamado figura 1 que sea de tipo rectángulo, ¿sí? Obviamente a esa figura 1 yo le puedo escribir, ¿sí? Le puedo setear, mejor dicho, los anchos y le puedo setear, vamos a setearle ese ancho de, qué sé yo, vamos a ponerle 100 de ancho. Y vamos de una vez a setear figura 1, vamos a setear la longitud y vamos a poner 50, ya, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí, quiero que se den cuenta, esta información que estoy ingresando es de la figura 1 y esta información de acá es de la figura 2. Como se darán cuenta, yo no tuve que volver a repetir las cosas, yo no tuve que volver a hacer un set ancho, yo no tuve que volver a crear una nueva clase, yo no tuve que volver a crear nuevos métodos, nuevos atributos, no hubo necesidad. Yo puedo usar la misma clase, la puedo usar para crear varios objetos, ¿sí? Y así como estoy haciendo los sets, yo también pude haber mostrado la información. Miren, voy a copiar lo mismo para que lo vean, ¿sí? Y aquí simplemente voy a colocarle área del objeto 1 y aquí voy a ponerle perímetro del objeto 1 y aquí obviamente no va a ser figura, va a ser figura 1, ¿sí? Entonces van a ver cómo se mantienen los dos resultados. Miren, voy a ejecutarlo, ¿sí? Y quiero que vean, bueno, se ve un poquito, se ve bastante palabra, ¿no? Pero quiero que vean, miren, área del objeto y perímetro del objeto son los que habíamos puesto en un comienzo, ¿sí? Los que hicimos en el video anterior. Y ahora pusimos un nuevo objeto, ¿ves? Objeto 1 y objeto 1, ¿sí ven? Hemos puesto que el área es 5000 y el perímetro van a ser 300, ¿sí? Quiero que se den cuenta de eso. Ustedes pueden crear la cantidad de objetos que necesiten, ¿sí? En su caso del ejemplo de la calculadora, ¿sí? Ustedes van a crear solo un objeto que se llame calculadora, ¿sí? Y dentro de calculadora ustedes van a poner los métodos. Y en este caso los métodos serán suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Y también van a manejar dos atributos, porque esos dos atributos van a representar sus números. Recuerden que una calculadora necesita básicamente de dos números, ¿no? Para hacer una operación matemática, tú mínimo necesitas dos números. Por lo tanto, tú debes declarar dos atributos que sean números, ¿sí? Entonces, esa es la idea de crear objetos, ¿sí? Véanlo de esta manera, es como crear, por ejemplo, cuando tú haces un carro, bueno, tú no, pero cuando tú construyes, cuando una empresa construye un carro, ¿sí? Normalmente con lo que trabaja son con los blueprints, ¿sí? Con esos planos, esos mapas grandes azules, ¿sí? Eso sirve para crear el auto. Ese plano lo escribieron una vez, lo diseñaron una vez, ¿sí? Y con ese plano yo puedo hacer 10.000 vehículos, ¿sí? Eso mismo es lo que se trata de enseñar aquí con la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, solo una última cosa. Existe algo que se llama método constructor, ¿sí? Y el método constructor sirve para inicializar los valores, ¿sí? El método constructor es un método bien especial
en el sentido de la declaración. Usted no, bueno, usted tiene que declarar el método como tal, ¿no? Tiene que declararlo aquí, definirlo, aquí arriba en la lista. Vamos a poner rectángulo. El método constructor tiene algo particular. El nombre de ese método siempre es el mismo nombre de la clase. Si usted tiene una clase llamada rectángulo, tiene que colocar un método constructor del mismo nombre. Si su clase hubiera sido auto, pues hubiera sido auto el método constructor. Es más, aquí lo voy a poner de nombre, lo voy a comentar, constructor, ¿sí? Déjeme poner el punto y coma y ya. Ese método lo que va a hacer es a tener los valores iniciales, ¿sí? Iniciales de mi objeto rectángulo, o de mi objeto figura, perdón, ¿sí? Entonces, vamos aquí a escribir ya la programación del método constructor, que se llama rectángulo. Rectángulo es un método que no retorna nada, ni tampoco se le envía como para... Bueno, hay ciertas programaciones que sí se envían parámetros, ¿sí? Pero en este caso no le vamos a enviar nada, ¿sí? Simplemente vamos a escribir el nombre del método, que se llama, del método constructor, que se llama rectángulo, y aquí vamos a dar por default, cada vez que yo instancie un objeto, recuerden esa palabra, instanciar objeto, o crear un objeto. Cada vez que yo creo un objeto, el ancho por default va a tener valor 1 y longitud también va a tener valor 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Miren, y ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Me está saliendo un pequeño error aquí y es porque, vamos a ver, déjenme ver aquí, los constructores, yo lo tengo aquí. Perdón, ya sé. Ok, eso es porque me olvidé de declararle la clase. O sea, este es el nombre per se. Este es el nombre del constructor. Así como tienes un nombre calcular perímetro, set longitud, así. Ese es el nombre del método. Pero me olvidé decir que este método pertenece a la clase rectángulo, ¿sí? O sea, tenía que escribir rectángulo, dos puntos, y el nombre del método constructor, ¿sí? Esto se llama, recuerden, método constructor, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Para qué se usa? Recuerden, este método constructor tiene valores iniciales para los atributos, ¿sí? Es decir que si usted no hace, y miren, vamos a hacer el ejemplo, vamos a usar la figura 1 que habíamos puesto de ancho 100 y de longitud 50, ¿sí? Vamos a hacerlo, miren, vamos a comentar esto de aquí, solo lo voy a comentar, o incluso lo voy a borrar, ya, lo voy a borrar, ¿ok? Entonces, en este momento a la figura 1 no le estamos dando ningún ancho y ninguna longitud, aparentemente, ¿sí? Pero por default, si tú creas, basta con que tú hagas esto de aquí, esta instancia del objeto, ¿sí? Basta que tú hagas esto para que por default el ancho y la longitud tengan 1. O sea, cada uno tenga un valor de 1, ¿sí? ¿Y por qué es 1? Pues porque yo arriba en el constructor le estoy declarando como 1. Que siempre empiece con un valor. Incluso, miren, ya no voy a llamar al set ancho y a la set longitud. Yo ya no lo voy a llamar. Y miren lo que pasa con el perímetro y con el área. Estamos hablando de la figura 1, ¿ah? Es más, vamos a arreglar aquí. Vamos a área, objeto 1, perímetro, objeto 1. ¿Sí? Simplemente vamos a hacerlo así. Para que no haya tanta palabrería, ¿ok? Vamos a arreglar aquí esto. Ya. Entonces, miren, yo ejecuto. Vamos a colocar también aquí otro inline para que se vea la diferencia y no se vea todo mezclado ahí, ¿sí? Ya. Yo ejecuto y vean lo que sale, ¿sí? Miren, dice, área del objeto es 1. Claro, porque como yo no le había asignado a través del método setAncho, yo no le había asignado ningún ancho, por default agarró el valor que estaba predeterminado, que era 1. Entonces tengo longitud 1 y ancho 1. El área del rectángulo es largo por ancho. 1 por 1, 1. Por lo tanto el área me sale 1, ¿sí? Lo mismo pasa con el perímetro. El perímetro yo no le puse un set longitud, no le había puesto, ¿sí? Entonces lo que está tomando el objeto son los valores iniciales. Y el valor inicial es 1, recuerden, 1 para el ancho, 1 para la longitud. Entonces, si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1, pues tengo 4. Por lo tanto, el perímetro es 4, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el método constructor, ¿sí? De la clase. Normalmente las clases tienen un método constructor y es importante que usted le coloque un método constructor. En su caso, la calculadora debería sería, por ejemplo, calculadora, o sea, la clase calculadora
dos puntos y el nombre del método que debe ser calculadora. ¿Ok? ¿Qué valores iniciales le puede dar? Bueno, al primer número le puede dar 0 y al segundo número le da 0 también, ¿sí? Pero es importante que se acostumbren a ver eso, ¿sí? Porque eso se usa muchísimo en programación orientada a objetos, ¿ok? Ahora tú me dices, ¿y si yo quisiera que el usuario me ingrese el número? Claro, tú lo puedes hacer. Mira lo que voy a hacer y lo vamos a hacer rápido y ya para terminar. Voy a declarar una variable llamada, qué sé yo, ancho, por ejemplo, ¿sí? Ancho. Tú vas a decir, pero es que esa variable ya está definida. Sí, está definida, pero no aquí en el main. Está definida acá arriba, en el rectángulo, en la clase rectángulo, y no se mezclan. Aunque tengan lo mismo escrito, no se mezclan, ¿sí? Entonces, vamos a declarar la variable ancho, ¿sí? Y vamos a hacer un cout, ¿sí? Para mostrar o pedir, ¿sí? Que nos ingrese, que el usuario nos ingrese el valor del ancho. ¿Ok? Entonces pongo dos puntos, cierro, punto y coma, y aquí hago un cin, que eso ustedes lo saben, cin ancho. ¿Ok? Entonces, en este momento, en esa variable yo tengo guardado el valor que el usuario me ingresa. Entonces, lo único que hago aquí, donde dice set ancho, por ejemplo, en lugar de 10, yo pongo la variable ancho. Porque esa variable es la que me tiene guardado el dato que el usuario me ingresó. Hagamos una prueba, ¿sí? Y miren, ojo, lo estamos trabajando en la figura 1, ¿ah? ¿Sí? En la que hicimos en el video anterior, en esa estamos trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a probarlo, ¿sí? Y vamos a ingresar un valor, ¿sí? Y ese valor, valor del ancho, no sé, vamos a ponerle 2, ¿ya? 2 de ancho. Y ahí me aparecen los resultados. Me dice que el área del objeto, del rectángulo, es 40. Claro que sí, es 40. Yo había dicho que el ancho, o sea, yo ingresé en el programa, espérate, déjame mover un poquito esto y arreglar para que lo vean, ¿sí? Ok, ahí. Vamos a mover acá esto, ok, ahí, ¿sí? Yo solo he pedido el valor del ancho y yo por eso puse 2. Pero miren que el valor de la longitud siguió puesto 20. ¿Que tú lo puedes cambiar? Claro, lo puedes cambiar, eso no importa. Pero quiero mostrarte las diferentes maneras de interactuar con el método, ¿sí? Entonces, a ancho yo le he puesto 2 y longitud seguía siendo 20. Una vez más, área es largo por ancho. 2 por 20, 40. ¿Sí? Y obviamente el perímetro también cambia a 44, pues no. 20 más 20, 40. 2 más 2, 4. 40 más 4, 44. Entonces, ahí tienen la manera en cómo se interactúa con estos objetos, ¿sí? Espero que les haya servido esta explicación, ¿sí? Recuerden usar la calculadora, ¿sí? A crear la calculadora con esto que les estoy enseñando y nos vemos en un próximo video. Déjenme tratar de ver, no creo que lo pueda hacer que todo se vea en un solo código, pero ok, voy a mostrar esta primera parte del main y en este momento voy a subir para mostrar lo que estaba aquí arriba para que tengan un snapshot de esto, ¿no? Y aquí después de esto voy a mostrar lo que son las declaraciones y el ejemplo como tal, ¿ok? Nada, nos veremos en un siguiente video tutorial y cualquier cosa me dejan saber.